Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie El aire de los 4 elementos. Blue nunca había viajado en una embarcación pequeña, así que trajo medicamentos contra las náuseas por si acaso. ¿Está todo bien? ¿Estás cómoda? Claro que sí, guayo. Si no te sientes bien, házmelo saber. La teniente observó atentamente cómo la chica de hermoso rostro sentía con calma, mientras el barco avanzaba por el mar abierto en dirección al nuevo destino. Allí están, ya llegaron. Este es el barco que trajo las invitadas de la joven maestra. Por aquí, por favor. Guayo dejó que el tío Jock siguiera adelante, mientras él se concentraba en apoyar a la princesa, que todavía se sentía mareada por el viaje. A pesar de tomar la medicina, los síntomas no habían mejorado. Entonces le pidió permiso para sostenerla y ayudarla a caminar, por temor a que si la dejaba caminar sola, podía tropezarse, caerse y lastimarse. Blue, ¿estás bien? Un poco mejor. Camina lentamente, sin prisas. La princesa sintió antes de continuar caminando junto a Guayo, llegando última al grupo que les esperaba. El barquero, el tío John, ya estaba esperando y delante de ellos había varios residentes del pueblo pesquero de aquella isla. Tan pronto como se encontraron, uno de ellos se presentó. Hola, mi nombre es Bonzón. Yo soy el jefe de este pueblo. La joven maestra pidió que todos cuidáramos bien a las invitadas. Bienvenida a la isla. Soy Paca, esposa de Bonzón. Es un placer conocerla. La dueña del hermoso rostro respondió cortésmente al saludo de los vecinos. La habían recibido calurosamente, pero pronto surgió una pregunta. ¿Cómo se llaman? De esa manera sabremos cómo llamarle. Mi nombre es... Ella es Pac. Pueden llamarla Pax, si lo prefiere. Guay interrumpió rápidamente, creando un nuevo nombre que parecía más seguro para la princesa que su nombre real. Sin embargo, cuando intentó pensar en un nombre falso en el último momento, no se le ocurrió nada más elaborado y simplemente utilizó el significado del nombre de Blue como base para un seudónimo. ¿Y la otra persona cómo se llama? Soy Viento. La princesa reaccionó rápidamente cuando notó su vacilación. Guayo inventó un nombre para ella misma. Como la policía había pensado en un nombre falso para ella, la princesa le devolvió el favor. Guayo dudó, ya que no lo había pensado antes, pero aceptó la ayuda para evitar que su retraso levantara las sospechas. Paca lleva a Win y a Pac a la casa de huéspedes. Acaban de llegar y necesitan descansar. Muchas gracias por organizar todo para nosotras. De nada, el jefe de la isla y la joven maestra siempre han sido muy generosas con todos nosotros, ofreciéndonos tierras para trabajar y apoyándonos. Por lo tanto, es nuestro deber dar la bienvenida y cuidar a sus huéspedes. Blue, ¿no tienes frío? El viento está fuerte. Aquí no soy Blue, fuiste tú quien eligió un nuevo nombre para mí. Sí, ya recuerdo. Tu nombre es Pac. No soy Guayo, tampoco soy Lo. Aquí soy Win. Guayo se unió a la diversión cuando se dio cuenta de que la princesa hablaba en serio sobre su nuevo nombre. Parecía que realmente le gustaba la identidad falsa que tenían que usar allí. A pesar de estar dentro de la casa de los huéspedes del pueblo, la princesa se negó a que la llamaran Blue, tal vez por temor a que alguien pudiera oírla. Puedes llamarme como quieras, pero ahora ponte otra camiseta antes de que el viento se lleve realmente a Bagdad. Me estás tomando el pelo, por supuesto. Digo esto porque me preocupo por ti. No quiero que te enfermes. Si te enfermas aquí en la isla será aún más difícil. La princesa aceptó la preocupación de Guayo, quien no solo había salido a hablar, sino que había traído un abrigo extra para usar encima de la camiseta de algodón que llevaba puesta. Cuando la princesa no extendió la mano para sostenerla, la oficial de policía simplemente lo colocó sobre sus hombros, cubriéndolo con una capa adicional de protección contra el frío. ¿Te gusta aquí? Me siento aliviada como nunca antes. Ser Pac me permite experimentar la libertad por primera vez en mi vida y la verdad, nadie en esta isla sabe quiénes somos. Aquí es como si hubiera dejado atrás todo, aunque sea temporal, el título de nobleza que he llevado desde mi nacimiento. Y por primera vez soy una persona normal, como todos los demás. Quiero aprender a ser así. Quiero saber cómo es ser una ciudadana común y corriente en el futuro para gobernar Madeline con empatía. Así que mientras estés aquí, sé tú misma. Sé Pac, alguien cuyo origen nadie conoce. Seré Pac como yo quiero serlo. Y yo seré Win como yo quiera ser. Un viento que escuche su propio corazón, más que la razón. Con Win. Solo llámame Win. Así es, puedes llamarme simplemente Win. Si nos tratamos formalmente, la gente aquí podría pensar que es extraño. Está bien, Win, ayúdame. La princesa repitió el nuevo nombre de Guayo, tratando de acostumbrarse al cambio y abandonando el tratamiento formal que todavía le sonaba extraño. Por otro lado, el policía también empezó a acostumbrarse a utilizar los nombres falsos como bien acordado para evitar sospechas entre los residentes de la isla. ¿En qué quiere para que le ayude? ¿Por qué no te has duchado todavía? Ven conmigo, Win.
Guayo sonrió al ver a la princesa llamándola tan cariñosamente y la siguió hacia el exterior de la casa. Minutos antes habían acordado que la princesa tomaría la ducha mientras Guayo preparaba la comida y hacía la cama para pasar la noche. Pero no habían pasado ni 5 minutos y la princesa ya regresaba pidiendo ayuda. ¿Qué sucede? ¿Algún problema? La policía revisó el lugar que estaba fuera de la casa y estaba hecho de bambú con un techo de paja. No hay nada extraño aquí. ¿Qué sucede? ¿Tengo que tomar agua de esta olla y bañarme? Sí, simplemente utiliza el cucharón para sacar el agua del depósito y báñate. Uy, no puedo. ¿Por qué? El agua está fría. Guayo no pudo evitar reír al ver a la princesa hacer pucheros abatida, derrotada por el agua helada. Fue una escena rara y encantadora. Tenía sentido, incluso cuando estaba pasando por dificultades. La princesa nunca tuvo que lidiar con incomodidades como esa. Siempre había calentadores de agua, aire acondicionado, tecnología a su alrededor. En esa isla aislada, la electricidad provenía de un generador y solo funcionaba durante periodos limitados. No había internet ni lujos. Quizás Hajime había elegido ese lugar precisamente porque era el lugar más seguro, lejos de la mirada de los enemigos. Espera un momento, Pac. Te herviré agua. No quiero molestarte, solo enséñame qué hacer. Entonces ven conmigo, pero no hervirás el agua sola. Podrías quemarte. Lo haré por ti. ¿Y qué hago yo? Dame apoyo moral. Dijo Guayo lo que sentía sin dudarlo. Y había decidido que mientras estuviera en la isla, escucharía más a su corazón que a su razón. Dejaría de lado el peso de las formalidades y disfrutaría de los pequeños momentos felices que la vida le ofrecía. Llegué el primer día y ya soy una carga para ti. Ningún problema, lo hago de buena gana. Caminaban juntas con mucho gusto por la playa silenciosa, donde vivía poca gente, muy diferente de la isla llena de turistas. El paisaje tranquilo contrastaba con el caos de la ciudad. Pero en ese silencio había algo que le sonó increíblemente fuerte a Guayo. Pero ella no sabía que el corazón de la princesa también latía al mismo ritmo. Esta es otra comida. ¿Puedes comer comida sureña? Es mi plato favorito. Guayo estaba esperando esa respuesta. El plato favorito de la princesa era ese. Era un plato suave, sin el sabor intenso de los curries sureños. Guay, ¿tú no vas a comer? Puedes comértelo todo, Pac. De lo contrario, no quedarás satisfecha. Los demás platos también están buenos, pero no estoy acostumbrada al sabor. Mañana le diré a Paca que prepara algo con huevos y especies más suaves para ti. Gracias. Daré las gracias a Paca de mi parte y perdón por las molestias. No sabemos cuánto tiempo más tendremos que permanecer en la isla. Pac, tienes que comer mucho, de lo contrario terminarás perdiendo peso. Entonces compartiré mi plato contigo, Wii. Y Pac, debes comer muchos camarones, tienes que ser fuerte para que podamos continuar con nuestro plan. Esa sencilla comida se volvió especial. No hubo un lujoso salón real, ni platos de 5 estrellas, ni una cena romántica a la luz de la luna. Pero allí estaban sentadas en el rústico banco de bambú, cenando bajo la luz parpadeante de las linternas y antorchas esparcidas por la playa. Y solo por compartir ese momento juntas, esa comida se volvió inolvidable. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.